Muy buenas noches, muy buenas tardes y muy buenos días. Desde la ciudad de Berlín, a las 9:34 comenzamos la transmisión número 191 de Demoliendo Mitos de la Política en vivo. Muchas gracias por acompañarnos. Por ustedes y para ustedes realizamos nuestro trabajo. Recuerden, por favor, ayudarnos con el pulgar arriba, con el like contra la censura en esta plataforma. En esta transmisión vamos a desenmascarar el verdadero significado de las elecciones estadounidenses, que no americanas, por cierto, americano yo, por ejemplo, como argentino, estadounidenses, llamar americanos a los estadounidenses responde al colonialismo, por ende voy a llamar a estas elecciones por su nombre, elecciones estadounidenses, las cuales efectivamente en todos los medios hegemónicos, tanto demócratas como republicanos, aparecen como las elecciones más importantes en la historia de los Estados Unidos y a menudo en la historia de la humanidad, con esta tendencia a la universalización de los Estados Unidos, ¿no? Siempre ellos presentan como al mejor de los Estados Unidos como al mejor del mundo, ¿sí? Por eso llaman a la Liga Estadounidense de Béisbol, la llaman Liga Mundial de Béisbol y así sucesivamente. Bueno, esto en realidad, esta importancia, este supuesto cambio casi civilizatorio a partir de la elección de uno u otro candidato, como presentan a esta elección, la elección más importante en la historia, representa un mito. ¿Por qué? Porque en realidad ambos candidatos presentan muchos más puntos en común que otra cosa. Y para presentar esto con pruebas, vamos a realizar un análisis de quienes aparecen detrás de los candidatos, de quienes patrocinan a los candidatos, de quienes realizan las donaciones a sus campañas para que estos candidatos posteriormente comiencen sus gobiernos favoreciendo a estos donantes. Y a partir de eso vamos a determinar que en realidad esta supuesta lucha civilizatoria entre candidatos a quienes por un lado llaman comunistas, estalinistas, así, por cierto, Trump llama a Kamala Harris, si Kamala Harris como representante del gran capital estadounidense aparece como un ejemplo de comunismo, bueno, esto solo puede generar risa naturalmente, pero del otro lado, a Trump lo llaman Hitler, ¿sí? Como si en el caso de una victoria electoral de Trump fuese a comenzar un régimen nazi en los Estados Unidos. Es el grado de polarización aparente de esta elección. Pero en realidad, detrás de esa supuesta dicotomía irresoluble, en realidad aquí presenciamos una disputa entre las oligarquías estadounidenses, o dicho de una manera, una disputa entre fracciones de las clases dominantes en Estados Unidos. Por un lado aparece un sector de la oligarquía, de los sectores más concentrados de la economía, y por el otro lado aparece otro sector de la oligarquía estadounidense con algunas diferencias y algunos puntos de disenso, pero con muchísimos puntos en común. Comencemos entonces el análisis de los financistas, los patrocinadores de Kamala Harris. Posteriormente presentaremos los financistas de
Donald Trump, y a partir de eso vamos a poder establecer que en esta disputa aparecen dos sectores. Un sector capitalista, neoliberal, global o globalista, si lo quieren llamar de esa manera, y otro sector capitalista, neoliberal, nacional o nacionalista. Así que, por un lado, el capitalismo neoliberal globalista y por el otro lado, el capitalismo neoliberal nacionalista. Ambos presentan dos puntos en común. El hecho de que representan dos facciones capitalistas y neoliberales. Las dos, sin ninguna excepción. Por ende, ambas presentan una posición a favor de los mercados y en contra del Estado, algo fuera de discusión tanto para los demócratas como para los republicanos. Ambos presentan una posición en contra del trabajo y de los trabajadores y a favor del capital y de los capitalistas, sin lugar a duda, y las únicas diferencias más o menos trascendentes aparecen en el rol de los mercados externos, en el rol de la globalización, ya que los oligarcas detrás de Harris, los neoliberales globalistas, naturalmente aparecen a favor de la globalización neoliberal, mientras que los neoliberales nacionalistas detrás de Trump no aparecen en contra siempre y cuando esta globalización maximice sus ganancias, pero cuando esa globalización comienza a generar problemas en sus bolsillos, ahí sí la rechazan y llaman al establecimiento de aranceles a los productos extranjeros. Esa es la principal diferencia, nada más y nada menos, así de pequeña en el marco de todas esas coincidencias. Y dicho eso, esto sí, comencemos con el análisis de los distintos sectores acompañando a ambos candidatos. Comencemos por Kamala Harris, seguramente más conocidos, aunque las caras, vamos a presentar muchas caras hoy, muchas, pero muchas caras, seguramente desconocidas para todos ustedes, pero en realidad estos, los verdaderos titiriteros, estos aparecen detrás de las figuras públicas, estos determinan los destinos del mundo, realmente, y en concreto, si realizamos un análisis de los sectores económicos detrás de la candidatura de Kamala Harris, van a aparecer básicamente 3 o 4 sectores neoliberales globalistas. En primer lugar, Wall Street, las finanzas, o mejor dicho, las grandes finanzas. En segundo lugar, Silicon Valley, dicho de otra manera, el sector de las tecnológicas o el sector de la economía digital. Y en tercer y cuarto lugar, Hollywood y la industria farmacéutica. ¿Sí? Hollywood como el sector del entretenimiento global, no del entretenimiento en sí, porque vamos a presentar pruebas, documentos de que en realidad, así como aparecen el sector globalista de las finanzas, ese de los grandes fondos de inversión, la gran banca detrás de Kamala Harris, también vamos a presenciar la existencia de un sector de la banca nacional estadounidense, de los bancos locales a favor de Trump, y lo mismo con respecto a la industria cultural, a la industria del entretenimiento. Hollywood, las grandes plataformas como Netflix, como HBO, como Disney, todas ellas globales, ¿sí? De alcance global, ¿sí? Cualquiera de nosotros aquí puede presenciar una serie o una película a través de una de estas plataformas por fuera de los Estados Unidos,
Pero por otro lado, el sector del entretenimiento, de la industria cultural nacional, local, acompaña en estas elecciones a Trump. Y vamos a presentar a los dueños de esto también. Lo mismo con respecto a las industrias farmacéuticas. La gran industria farmacéutica detrás de Kamala Harris y la pequeña industria farmacéutica ligada al mercado interno estadounidense detrás de Trump. Comencemos con algunas de las personas, y ya que presentamos al sector financiero como el primer bastión de patrocinadores, o mejor dicho, de patrones de Kamala Harris, porque cuidado, quien patrocina a un candidato con millones de dólares, con decenas o cientos de millones de dólares, no lo patrocina por amor a sus ideas políticas, por su simpatía, sino básicamente por el interés en que una vez electa esa persona comience a materializar políticas en favor de los intereses de los patrocinadores. ¿Sí? Cualquier candidato, una vez en el gobierno, debe responder a los financistas de su campaña, quienes lo establecieron gracias a ingentes sumas de dinero en ese lugar. Así que los patrones, el patrón número uno de Kamala Harris, como así también de Joe Biden y de Obama antes de esto, como así también de Clinton, etcétera, etcétera, aparecen en Wall Street. Aquí algunas de las personas, ¿sí? El análisis de las corporaciones lo realizamos inmediatamente después. En Estados Unidos, las personas individuales pueden realizar donaciones de dinero prácticamente sin límite, al menos ese un fallo de la Corte Suprema en 2010, y lo mismo las corporaciones. Vamos a presentar primero las caras, recordando que en el marco de esta diferenciación entre neoliberales globalistas con Wall Street, Silicon Valley, Hollywood y la industria farmacéutica como grandes sectores del capital, naturalmente Kamala Harris, la candidata de estos patrocinadores, presenta un caudal recaudatorio mucho mayor que el de Trump, naturalmente. Por cierto, estas elecciones ya representan las elecciones más caras en la historia de los Estados Unidos, con al menos 16.000 millones de dólares en dinero invertido en estas elecciones. Eso de manera legal. Acompañemos naturalmente o concatenemos también la enorme cantidad de dinero entregada de manera ilegal. Por eso esto de la propia revista Forbes, la propia publicación Forbes, Kamala Harris tiene más multimillonarios que la respaldan que Trump. Bezos y Griffin opinan, bueno, Bezos hasta hace algún tiempo uno de los hombres hombres más ricos del mundo, Jeff Bezos, el dueño de Amazon, en esta oportunidad, a pesar de que históricamente siempre acompañó a los demócratas con su apoyo como parte de Silicon Valley, como uno de los grandes oligarcas de la economía estadounidense. Bueno, en esta oportunidad, porque evidentemente vaticina una victoria de Trump y no quiere aparecer enemistado con Trump como apareció durante el primer gobierno de Trump, entonces en esta oportunidad el propio Bezos no realizó declaraciones de apoyo a ninguno de los candidatos y no solo eso, sino que determinó que su periódico, uno de los matutinos más importantes en los Estados Unidos, con mayor historia, el Washington Post, por primera vez no realizara un apoyo explícito al candidato demócrata como en los últimos 150 años. ¿Sí? Esa la excepción de Jeff Bezos en esta oportunidad, pero quería comenzar sencillamente recordando esto. Debido a que Kamala
representa el capitalismo neoliberal globalista del gran capital y no del capital detrás de Trump, ligado al mercado interno, el capital nacionalista, presenta un caudal, un volumen recaudatorio muchísimo mayor, Kamala con respecto a Harris. Dicho esto, presentemos ahora sí a los principales donantes de la señora Kamala Harris en primer lugar, comenzando por el sector financiero, comenzando por Wall Street. ¿Quién va a aparecer por acá entre los primeros de todo esto? Este señor, uno de los principales donantes, conocido por ustedes, demoledores y demoledoras, conocido por alguno de ustedes, de hecho en algún momento, si no recuerdo mal, alcalde de Nueva York en más de una oportunidad. El señor Bloomberg, Michael Bloomberg, dueño de la casa Bloomberg, dedicada a las finanzas y a la información financiera, uno de los principales patrocinantes de la candidatura de Kamala. Por aquí, otro miembro más de esta camarilla. Estos dos señores, en realidad, un señor mayor y otro un poquito más joven, ¿conocidos de alguno de ustedes? Seguramente sí. Aquí George Soros y Alex Soros, también grandes patrocinadores de Kamala Harris, no de manera directa con donaciones individuales, sino con donaciones a través de los super PACs, estas entidades recaudatorias con un nombre como Viva la Democracia o mayorías demócratas, pero con donaciones de estos señores, algunos más por ahí quizás menos conocidos del público en general, como por ejemplo este señor de aquí, muy mencionado por las mañanas en Negocios Televisión, en el programa conducido por su director, José Bisner. Este señor de aquí, Larry Fink, el director de el fondo BlackRock, el principal y más grande fondo de inversión de todo el mundo, con capitales administrados equivalentes a o por encima de el producto nacional de los países más ricos del mundo. Bueno, este señor determina los destinos de capitales aún mayores que grandes países del norte global. El señor Larry Fink. Por aquí, alguien más detrás de Kamala Harris. Por cierto, sobre Larry Fink aparecen muchísimas historias relativas a su relación con los demócratas y con la propia Kamala Harris, algunas ciertas, otras inventadas, pero esto, la relación entre ambos, indudable. Aquí otro de los grandes financistas del mundo, el CEO o gerente del principal banco estadounidense y como tal el principal banco del mundo, JP Morgan, el sector financiero de Wall Street. Naturalmente, el famoso Jamie Dimon, también muy mencionado por Bisner en sus transmisiones matinales en Negocios Televisión. Todos estos popes de Wall Street, todos estos grandes oligarcas de las finanzas, todos ellos acompañan tanto de palabra como con la billetera a Kamala Harris. Y junto a ellos también por ahí podemos recordar a Elizabeth Johnson, la directora de el otro gran fondo de inversión, o otro de los grandes fondos de inversión, si no recuerdo mal, el tercero o cuarto, Fidelity, otro fondo de inversión estadounidense detrás de la candidatura de Kamala Harris.
Comencemos entonces ahora sí con los financistas, los patrocinadores de Kamala Harris desde el sector de las tecnológicas, desde el sector de las empresas digitales, como las llaman, desde Silicon Valley, allí por California. ¿Quiénes en primer lugar aparecen como los patrocinadores y por ende como los patrones de Kamala Harris? Básicamente los gerentes de Facebook. Mark Zuckerberg, inteligentemente, debido a los muchos problemas sufridos últimamente, en los últimos años, por el rol de Facebook en las campañas electorales, tanto en la última como en la anterior, como así también por todas las denuncias y el reconocimiento del propio Mark Zuckerberg relativo a eh, eh, la cooptación, por llamarlo de alguna manera, el apriete, ¿sí? La obligación de Facebook, o dicho de otra manera, por la confesión de Mark Zuckerberg de cómo los servicios de inteligencia estadounidenses lo coaccionaron por la fuerza para que Facebook realizara la censura de determinados contenidos y que por el contrario patrocinara, que motorizara la difusión de otros contenidos. Bueno, por todas estas cosas, esta vez Mark Zuckerberg en persona no realizó declaraciones sobre el apoyo a uno o a otro candidato, pero todos los altos gerentes, la plana mayor de Facebook e incluso los cofundadores de Facebook, aunque no tan conocidos, patrocinan a Kamala Harris, lógicamente. Entre ellos Dustin Moskovitz, uno de ellos, y una señora llamada Sheryl Sandberg, también una de las fundadoras o de las primeras inversoras de Facebook. ¿Qué otro pope, qué otro oligarca de las tecnológicas, qué otro oligarca de la economía digital aparece con muchísima fuerza y muchísimo dinero detrás de Kamala Harris? Bueno, uno de los dueños de esta propia plataforma, el señor Eric Schmidt, uno de los fundadores de Google. En realidad, dos los fundadores de Google, el segundo, un ruso nacionalizado estadounidense, si no recuerdo mal. En este caso, no realizó declaraciones de apoyo a nadie, pero Eric Schmidt, por el contrario, sí, él uno de los dueños de Google, Google dueño de YouTube, con lo cual no llamaría mucho la atención la desmonetización de este video en particular, de esta transmisión, porque estos nombres y este análisis no lo presentan prácticamente en ningún lado. En todos lugares, en todos los medios hegemónicos y aún los supuestamente críticos van a aparecer Trump y Harris y las peroratas, el uno llama basura al otro, el otro lo llama Hitler, Kamala llama Hitler a Trump, Trump la llama Stalin o comunista, y uno nazi y el otro fascista, y bueno, y todas esas estupideces más circenses para las cámaras que otra cosa. Bueno, el análisis de los oligarcas detrás de estas personas prácticamente representa un tabú, aparece prohibido. Bueno, acá lo estamos presentando con nombre y apellido. ¿Quién más? ¿Quién más de Silicon Valley, de los oligarcas de la tecnología en Estados Unidos? Bueno, la viuda de Steve Jobs, ¿lo recuerdan a Steve Jobs? Presentado durante mucho tiempo como el gran emprendedor, el gran hombre, el prohombre de los negocios y del desarrollo tecnológico en Estados Unidos, el fundador de Apple. Bueno, su esposa, Lawrence Jobs, patrocina a Kamala Harris y naturalmente también, y por último, toda la plana mayor de la otra gran empresa digital, de la otra gran multinacional digital estadounidense, de las famosas GAFAM, Google, Amazon, Facebook, Apple y Microsoft. Hasta ahora todas ellas, Google mencionada, Apple mencionada recién también, bueno, Facebook también mencionada,
Amazon, en este caso, sin una declaración explícita de Jeff Bezos, pero históricamente siempre acompañó a los demócratas, incluso con un enfrentamiento muy fuerte con Trump durante su gobierno anterior. Por eso esta vez él explícitamente no patrocinó a nadie, pero seguro que por ahí algún dinerillo fluyendo hacia esa campaña. Y la última de las GAFAM, Google, Apple, Facebook, Amazon y la M de Microsoft. Bueno, toda la plana mayor de Microsoft, comenzando por el conocidísimo Bill Gates, como después también por el segundo históricamente de Microsoft, Steve Ballmer. Todos ellos patrocinan a Kamala en nombre de Silicon Valley, ¿sí? Después, bueno, algunos patrocinios menores en todos, en el sector de las tecnológicas, como por ejemplo, bueno, los gerentes de Airbnb, los gerentes de LinkedIn o LinkedIn, como la llaman en algunos lugares. También, bueno, todas las tecnológicas estadounidenses, con una excepción únicamente, Twitter o X, ¿sí? Con Elon Musk, todas acompañan la candidatura de Kamala Harris. Tercer gran grupo de capitales, de grandes capitales detrás de Kamala Harris, la industria cultural. Dicho de otra manera, Hollywood y las plataformas de entretenimiento. Primer gran patrocinador de este grupo de capitales, de esta fracción de las clases dominantes estadounidenses, detrás de Kamala Harris, el señor Reed Hastings. ¿Alguna vez he escuchado ese nombre, demoledores y demoledoras? Podemos presentar una foto para que aparezca un poquito más claro este señor, a qué industria representa este señor aquí. Reed Hastings. Presentemos su foto porque si determinan las candidaturas de los presidentes estadounidenses y posteriormente sus políticas, ¿por qué no estar consciente siquiera de su rostro, de su cara? Este señor de aquí, Reed Hastings, con una N detrás. ¿N de qué? ¿N de qué? Adivinanza. ¿Alguno de ustedes alguna vez con este señor visto? Bueno, el pope de Netflix, ¿sí? Uno de los cofundadores y dueños de Netflix. Y a partir de ahí comienza una lista de millonarios y mil millonarios mucho más conocidas, mucho más conocidos, porque claro, ya no aparecen dueños de plataformas como la de Disney, como la de Netflix, como la de HBO, etcétera, etcétera, sino grandes estrellas de Hollywood. Como por ejemplo, comencemos a presentar la enorme y muy grande lista de celebridades, como las llaman en Estados Unidos, apoyando a Kamala Harris. Por aquí, un segundito, yo aquí con esta de aquí, tantas, pero tantas pestañas abiertas, nombres, caras y demás, que por aquí algunas aparecen un poquito desordenadas. Ya la presentamos. Ahora sí. Atención a esto. Las celebridades, los respaldos, los apoyos de celebridades a Kamala Harris. Una lista de celebridades que apoyan a la vicepresidenta. Estos sí todos conocidos, porque estos no los dueños de Hollywood, aunque a veces también, porque algunas celebridades presentan patrimonios tan elevados que comienzan a participar como accionistas en las empresas en las grandes multinacionales de la industria cultural. Algunos de ellos, por aquí, muchísimos. Bueno, Ken Jeong, un
comediante de origen asiático. Robinson Amado tampoco, bueno. Reese Witherspoon, esta la chica de Legally Blonde, no tan conocida de todos. Madonna. Bueno, Madonna, Madonna por aquí, no lo queremos a esto en Madonna. ¿Cuánto más grande Madonna? Bueno, ya Madonna con más de 60 años seguro, quizás más de 70. Celebridades y más celebridades. Mark Ruffalo, bueno, esta ni siquiera ni idea. Scarlett Johansson, gran actriz, por cierto. Bueno, Chris Evans, de esta ni idea. Bueno, Julia Roberts, siempre espléndida ella con su sonrisa. Dentro de la NBA, nada más y nada menos que LeBron James. Todo esto genera sentido. Quien carezca de simpatía por Kamala Harris y de repente presencie que una celebridad, un deportista, un actor, actriz, ¿no? Algún artista del espectáculo la patrocina, no debe reaccionar enojado con esta gente, porque en realidad esto aparece dentro de la lógica, ¿sí? En la forma planteada de la elección, ¿sí? Todos los artistas y deportistas, por ejemplo, los deportistas de la NBA, mayormente negros, todos ellos culturalmente aparecen dirigidos hacia la candidatura de Kamala Harris y viceversa, así que no quiero realizar con esto una demonización, ni mucho menos de quienes patrocinan a unos o a otros, por lo menos desde el arte, desde la industria cultural. Solamente presentamos sus nombres porque, bueno, ellos los acompañan y realizaron declaraciones en este sentido. Bueno, Jennifer Aniston de Friends, conocidísima. Aquí uno de los apoyos más interesantes, el de Arnold Schwarzenegger, genio Arnold, por lo menos para los fanáticos de sus películas, de las cuanto más viejas, mejores, de acción de los años 80, algunas incluso de los 90. Bueno, Schwarzenegger, Arnold, en realidad toda la vida políticamente apareció en el Partido Republicano como conservador, el austríaco originalmente, conservador, ¿no? Representante de la masculinidad convencional, por lo llamarlo, ¿no? De los músculos y las películas de acción, conservador, siempre patrocinó al Partido Republicano y no solo eso. En nombre del, o como candidato del Partido Republicano, participó en algún momento en una elección en California para la gobernación de California, una elección improvisada por la dimisión de el gobernador en funciones y de manera increíble, entre las muchas cosas increíbles en la vida de Arnold Schwarzenegger, una vida verdaderamente de película, desde sus inicios como fisicoculturista hasta bueno, su rol como superestrella y después gobernador de California. Bueno, conquistó por el voto popular, conquistó la gobernación de California como candidato republicano, como candidato a gobernador republicano en muchísimos años, siempre California, siempre demócrata, y él pudo eso y siempre apareció como una figura del republicanismo moderado, ¿sí? Alguien de Hollywood y por ende cercano a las posiciones del Partido Demócrata o a las posiciones más liberales en términos de respeto por las minorías, de respeto por los derechos LGBTQ, bueno, incluso dentro de los pro-choice, como lo llaman en Estados Unidos, de los pro-elección, de las personas a favor de la legalización del aborto, pero en el Partido Republicano. Bueno, acá entre esos dos lados, ¿sí? Esa pertenencia al Partido Republicano, pero a la vez su pertenencia a Hollywood y por ende como alguien con esos valores culturales liberales asumidos como propios, aquí realizó una decisión hace poquito con el apoyo a la candidatura de Kamala Harris, un republicano, ¿sí? Muy, pero muy importante.
Más David Duchovny de los Archivos X, Beyoncé, importantísima, Bad Bunny de los artistas latinos, entre comillas, como llaman en Estados Unidos a los latinoamericanos. No recuerdo si Bad Bunny puertorriqueño, efectivamente, Jennifer López, Ricky Martin, bueno, muchos, muchos muy conocidos, Leo DiCaprio, Sarah Jessica Parker, acá sí, Eminem, muchos, pero muchos, Ben Stiller, muchos conocidos. Cher, bueno, Mark Anthony, interminable la lista. Por lo general, Hollywood siempre acompaña a los candidatos demócratas con muchísimo dinero y con todo el poder de la industria cultural. Bruce Springsteen también importantísimo, etcétera, Jennifer Lawrence, etcétera, etcétera, etcétera y más, etcétera. Mel Brooks, bueno, George Clooney. George Clooney, uno de los principales promotores de la candidatura de Kamala Harris, con algunos actos organizados por él para, en primer lugar, el apoyo de la candidatura a Biden y después a Kamala Harris. ¿Sí? Uno de los principales actores más comprometidos con Kamala Harris. Ellos de el lado de Kamala. Ahora bien, ¿quiénes aparecen detrás de Trump? ¿Sí? Recién presentamos a esa alianza de grandes capitales, neoliberales globalistas, ¿sí? Esa fracción de las clases dominantes detrás de la candidatura de Kamala Harris, el neoliberalismo globalista. Y ahora vamos a presentar a los oligarcas también, ¿sí? A los grandes empresarios también, detrás de la candidatura de Donald Trump. Yo conceptualizo a este grupo, a esta fracción de las clases dominantes, yo la conceptualizo como neoliberales nacionalistas. ¿Sí? ¿Por qué? No por una cuestión de nacionalismo en el sentido simbólico o político, sino por una cuestión ligada al nacionalismo económico, a la protección de sus actividades económicas vinculados al mercado interno de Estados Unidos, ¿sí? No multinacionales dedicadas mayormente a actividades económicas a lo largo y ancho de todo el globo terráqueo, de ahí los de globalistas, ¿sí? Todas las empresas tecnológicas y digitales, todas con participación en todo el mundo, en nuestro día a día, todo el tiempo, independientemente de nuestra ubicación en, en el planeta Tierra. Lo mismo Wall Street, presente en todo el mundo con sus tentáculos financieros. Hollywood lo mismo. Bueno, acá no. Acá aparecen un sector del capital nacional ligado principalmente a el consumo interno de los estadounidenses, ¿sí? Al mercado internismo. Por eso yo los llamo, los conceptualizo como neoliberales nacionalistas. Una vez más, también neoliberales, también a favor del mercado y en contra del Estado, también a favor, también en contra de los trabajadores y a favor de los capitalistas, eso fuera de discusión, pero con el elemento nacional. ¿Y cuáles los principales sectores económicos dentro de este grupo? El sector petrolero, las industrias petroleras, y de la energía en general, también gasísticas, petróleo y gas, naturalmente, las energéticas. En segundo lugar, la industria de la construcción. En tercer lugar, los sectores diversos de la industria nacional ligada a la venta de productos dentro de los Estados Unidos, ¿sí? Y en cuarto lugar, la industria del entretenimiento nacional, ¿sí? La industria cultural, pero no de las grandes plataformas de Hollywood, sino de la industria del entretenimiento nacional. Lo vamos a presentar esto muy, pero muy interesante. Comencemos entonces con el análisis de las personas concretas, ¿sí? Detrás de Donald Trump. Presentemos entonces a los principales, efectivamente, esta es la pestaña correcta,
los principales donantes de Donald Trump según la revista Forbes. Nada sospechosa de simpatías por regímenes socialistas, comunistas, anarquistas o de cualquier tipo distinto del capitalismo neoliberal del presente. Aquí los patrocinadores de tanto de la candidatura de Trump como de J.D. Vance, sin la mención de Elon Musk. Nosotros sí, naturalmente lo vamos a recordar a Elon Musk, porque esto lo presentaron, esta nota apareció publicada un poquito antes de la decisión de Musk de acompañar a Trump. Por eso Musk no va a aparecer en esta lista, pero sí todos sus otros donantes, todos los otros donantes de Trump. Número 1. Un señor prácticamente desconocido para el común de los mortales. El señor Timothy Mellon, heredero de una familia muy adinerada de estadounidenses. Aquí si no recuerdo, esta aparentemente una de las fotos, casi sin fotos en internet de este señor, así de loco esto. Un señor, aquí su foto, la quiero presentar ahora sí, pero ahora. Qué increíble que este señor, un cultor del bajo perfil, que a pesar de su importancia para los destinos de el país aún el país más poderoso del mundo, que puede aparecer prácticamente como alguien anónimo por completo, increíblemente. Aquí su foto. El señor Timothy Mellon. Aquí, finalmente, este señor, heredero del imperio de los Mellon, ligado a el transporte ferrocarril, por sobre todas las cosas. El transporte en tren, ¿sí? Su padre, quien a partir de la fortuna inicial de su abuelo generó un imperio del transporte por sobre todas las cosas. El abuelo, si no recuerdo mal, había comenzado sus actividades en el sector financiero con un banco, pero después su hijo, padre de este señor a principios del siglo XX, sobre la base del capital financiero del banco del papá, abuelo de este señor, comenzó a realizar inversiones industriales en una economía completamente distinta de la de hoy, en la cual la industria aparecía al frente de la economía, generaba más ganancias que cualquier otro sector, incluso que el financiero, y así generó un emporio del transporte y por sobre todas las cosas del transporte ferrocarril, y su heredero. El principal donante de Trump, alguien ligado al transporte ferrocarril, una vez más, el transporte ligado al mercado interno, ¿sí? Con un ferrocarril, con trenes. Naturalmente, señor transportista no puede generar ganancias en el extranjero. Las vías de tren, ¿sí? El tendido, los ramales de sus líneas ferroviarias determinan la naturaleza nacional de sus capitales. ¿Sí? No podría realizar inversiones por fuera de los Estados Unidos porque sus trenes y sus líneas ferroviarias aparecen dentro del territorio estadounidense. En segundo lugar debería aparecer el señor Elon Musk. ¿Sí? En esta lista no lo presentan, nosotros de cualquier modo lo referenciamos aquí. En tercer lugar, a propósito de, recuerden esto una vez más, el capital neoliberal nacional. En tercer lugar, aparece esta señora, en realidad, en lugar de su esposo, Linda McMahon, en lugar de Vince McMahon. ¿Quién Vince McMahon? Básicamente el dueño de la WWE o WWE, básicamente la empresa dedicada
a la lucha libre, ¿sí? De hecho, este señor, hasta hace poco, aparecía a menudo en los combates de lucha libre estadounidenses, ¿sí? Esos combates con Hulk Hogan y estos luchadores eh, tan grandotes, musculosos y tan, eh, ¿cómo llamarlos? Llamativos, por llamarlos de alguna manera. Bueno, este señor generó a partir de la empresa de su padre, importante pero nunca tan importante como desde su llegada a la dirección de la WWE. Este señor generó un imperio ligado al mercado local estadounidense. ¿Sí? A veces los luchadores de la WWE, de la lucha libre estadounidense, a veces realizan espectáculos fuera de Estados Unidos, pero prácticamente nada. Y por lo general, por cierto, los shows, los espectáculos de lucha libre, recorren ciudades de tamaño medio o incluso pueblos de los Estados Unidos o pequeñas ciudades, porque esa es su audiencia, ¿sí? De forma despectiva la llamarían en Estados Unidos los rednecks, ¿no? La gente, los trabajadores blancos no calificados con redneck, cuello o mejor dicho la nuca roja, ¿por qué? Por la cabeza doblada labrando la tierra. ¿Sí? Los campesinos o los granjeros los llaman allí más que campesinos. Por lo general el campesino carece de la propiedad de su tierra. Los granjeros sí presentan la propiedad de la tierra. Pequeños empresarios agrícola ganaderos, esos los mal llamados de forma despectiva rednecks, y es el público de la WWE, de la lucha libre estadounidense. Por eso la actividad de este señor responde una vez más a el mercado local estadounidense. A la izquierda el señor Donald Trump y a la derecha Vince McMahon. Ahora mismo Netflix, desde hace poquito, un documental sobre él, el cual comenzó, cuya producción comenzó antes del escándalo de hace más o menos 2 años. Lo iban a presentar como un prohombre, como un genio de los negocios, y de repente apareció durante el rodaje del documental una denuncia de abuso sexual de una mujer, y a partir de ahí una catarata de denuncias. El tipo debió abandonar, este señor Vince McMahon. Siempre presentaba él las peleas, ¿sí? Incluso con algunas participaciones como luchador también. Él presentaba las peleas y desde, bueno, estas denuncias debió abandonar todo. El tipo ahora cancelado socialmente, y por eso, ¿quién en su nombre patrocina a Trump? No él, sino su esposa, nada más y nada menos. Una vez más, primer financista, patrocinador de Trump, alguien ligado al sector del transporte ferrocarril, mercado interno, en este caso la industria del entretenimiento interna, nacional de Estados Unidos. Tercer lugar, esta señora, Diana Hendricks. En algún momento esta señora, una conejita de Playboy, nada más y nada menos, pero evidentemente muy inteligente para los negocios. En el momento de publicación de esta revista, con 6,3 millones de dólares donados, ahora seguro que más, un patrimonio neto de 20 mil millones de dólares. Esto este es el capital nacional en Estados Unidos, ¿sí? Alguien con 21 mil millones de dólares. Esto como los empresarios pequeños, no pequeños, pero los empresarios grandes o medianos, pero no los grandes grandes, ¿no? Como como Wall Street, como Silicon Valley, como la industria farmacéutica, como la industria cultural global, como Netflix o Disney. Gente con 21 mil millones de dólares en el banco. ¿Sí? Nada más y nada menos. La señora anterior, Linda McMahon, con, bueno, un poquito menos, 3.100. Timothy Mellon con 1.000 millones de dólares. Todos con un caudal de dinero enorme, no tan grande como los otros, pero aún así enormes. Bueno, esta señora generó, ex conejita de Playboy, una compañía llamada ABC Supply, destinada a
la venta de materiales para la construcción. Cemento, vigas de madera, eh, ventanas, arena, cal, etcétera, etcétera. Bueno, aluminio, hierro, bueno, acero, etcétera, etcétera. Herrajes, bueno, todas las cosas, tejas, todas las cosas imaginables para la construcción de una casa, un edificio, bueno, sí, cualquier edificio, cualquier construcción. Bueno, esta otra de las señoras apoyando a Trump una vez más el mercado interno, ¿sí? La venta de materiales para la construcción interna, ¿sí? Cuarto lugar, la señora Miriam Adelson. Esta señora, con un patrimonio de ella casi 30.000 millones de dólares, nacida en Israel. Esta señora, bueno, desciende de una familia de millonarios y representa una magnate de la industria de los casinos, ¿sí? Los casinos y además, bueno, participan todos estos magnates en Estados Unidos, tanto los demócratas como los republicanos, participan a veces como accionistas y a veces como dueños absolutos de los equipos de básquetbol de la NBA, de béisbol de la Liga de Béisbol, la Major League Baseball, MLB en español, lo mismo de la NHL, la Liga de Fútbol Americano, todos equipos. Eso lo increíble. Milei quiere este modelo para los equipos de fútbol en Argentina, increíblemente, el de empresas. Y estos equipos, básicamente generan ganancias en una ciudad y si por alguna razón el público no los acompaña, no generan las ganancias suficientes, abandonan esa ciudad y desembarcan en otra, ¿sí? Con lo cual cualquier forma de vinculación emocional de una persona con su equipo de fútbol, de básquetbol y su ciudad, como bueno, en América Latina, en España o en Europa, bueno, aparece truncada por el negocio de estas empresas deportivas, ¿sí? Desembarcan en otro lugar y así muchos equipos de la NBA abandonan. Recuerdo, por ejemplo, a los Hornets en algún momento en New Jersey. Después no recuerdo bien en qué otra ciudad comenzaron más adelante su trayectoria, ¿sí? Así de un lado al otro. Bueno, esta señora también en los Dallas Mavericks, pero por sobre todas las cosas, la esposa o la viuda de un magnate de los casinos y por ende una de las popes de la industria del entretenimiento nacional ligado al mercado interno, los casinos, ¿sí? Miriam Adelson. Quinto lugar, por aquí, el señor Kelsey Warren y Timothy Dunn. Los presento a los dos juntos porque ambos descienden de la industria de el petróleo, de la energía de los estados del sur, de los estados de Texas y toda la región petrolera, petróleo y gas en el caso de Warren, Timothy Dunn solamente petróleo y si no recuerdo mal en este caso también este señor con una empresa también de la industria de los materiales para el transporte como cajas, como materiales para embalajes, cintas, también ligada a la industria nacional hacia el mercado interno, ¿sí? Aquí, otra, número 7, Elizabeth Uihlein, posiblemente esa la pronunciación de esta señora. Esta señora, sinceramente, no la recordaba en la lista. Perdón. Esta la señora de la empresa de materiales para embalajes. Mil disculpas. El anterior, este señor Timothy Dunn del petróleo. Esta la de embalaje con una empresa llamada Uline o Uline. Nunca escuchada en mi vida. Solo en Estados Unidos. Aquí, en noveno lugar, el señor Jeff Sprecher de las finanzas, ¿sí?
de las finanzas. Cuidado porque estamos presentando a distintos sectores del capital estadounidense y si bien aparecen estas líneas de división entre los neoliberales globalistas y los neoliberales nacionalistas y por ende las finanzas, las grandes finanzas de un lado y del otro, pueden aparecer ejemplos de personas al otro lado por cuestiones personales o distintos tipos de cuestiones, al otro lado de eh, la contienda política. Ejemplo, Elon Musk. Elon Musk, como dueño de Twitter, teóricamente, y como uno de los gerentes de PayPal, inicialmente, ahí comienza la historia de Elon Musk como empresario, bueno, él debería aparecer detrás de Harris por cuestiones personales y también por cuestiones ligadas a su propia industria automotriz Tesla, ¿sí? Necesitada de protección arancelaria contra los autos eléctricos chinos. Bueno, él determinó el cambio hacia el lado de Trump. Acá alguien de las finanzas, pero del lado, no del lado de Kamala Harris, sino del lado de Trump, aunque también debemos recordar que este señor responde a las finanzas de los bancos locales, ¿sí? Otra vez el mercado interno como eh, factor aglutinante. ¿Quién más? Este señor Phil Ruffin de los casinos también y de la industria de la construcción. Jimmy John Litodd, dueño en su momento de una cadena de sándwiches, sí, una cadena de sándwiches, algo así como Subway, pero mucho más chiquita, nacional, una cadena de restaurantes de comida rápida. Jeffrey Palmer, sector inmobiliario, también local. ¿Quién más por aquí? Bernard Marcus, dueño de Home Depot, para los europeos algo completamente desconocido, para los latinoamericanos no tanto, Home Depot con presencia en México y en algún momento con algún intento de desembarco en Chile, Argentina y Perú, básicamente una cadena de materiales para la construcción. Hoy día, si no recuerdo mal, todos los locales de este señor en el cono sur, en Chile, en Argentina, bueno, en Perú también, todos comprados por la cadena Easy, de un empresario chileno alemán, y por Falabella también. Falabella, si no recuerdo mal, española o chilena, no recuerdo, ustedes me ayudarán. Finalmente, estos últimos dos, el señor Robert Wood Johnson, de una farmacéutica de Johnson Johnson. Acá alguien, debería acompañar a Kamala Harris, pero por una cuestión personal de él, aparece del lado de los republicanos. Y el último, Kenny Trout, por lo menos el último para nuestra presentación de hoy. Este señor ligado a una empresa telefónica de los servicios locales de llamadas de larga distancia, algo hoy casi inexistente, ¿no? Ya vendida naturalmente, pero así comenzó la fortuna de este señor, con una empresa de llamadas telefónica de larga distancia, no de las más grandes, pero sí relativamente importante, vendida, y después de eso, con el dinero, este tipo dedicado a la hípica, a los caballos de carrera, ¿sí? Con un dinerillo también de patrimonio, 1.700 millones de dólares y más de 2 millones de dólares de apoyo. Bueno, interesante, ¿no? Interesante la lista de los patrocinadores o patrones del otro lado, del lado de Donald Trump. Una vez más, todos ellos pertenecientes a los sectores del capital estadounidense ligados al mercado interno, por eso neoliberales, nacionalistas, sector petrolero gasífero, sector de la construcción, sector de la industria nacional, sector del entretenimiento local, casinos y lucha libre, ¿sí? No plataformas como Netflix o como Disney Plus. Esta es la verdadera contradicción detrás de esta elección, ¿sí? Una vez más mostrada como la elección más importante en la historia de Estados Unidos, entre democracia y fascismo, o entre democracia y comunismo, según quien la presente, y con la gente y los estadounidenses muy, pero muy encrispados, la posibilidad de una guerra civil. En realidad, detrás de esto, dos sectores del capital, en un contexto, y esto
no aparecen en duda, independientemente de quién vaya a realizar, a conquistar la presidencia en las próximas elecciones, en un contexto de decadencia de los Estados Unidos. Estos dos sectores del capital, como así también Estados Unidos en su conjunto, presentan una decadencia relativa con respecto a las nuevas potencias emergentes y con respecto a los nuevos capitales emergentes, ¿sí? Con respecto a las industrias y corporaciones chinas, indias, en algunos casos rusas también, del sudeste asiático, etcétera, etcétera. ¿Qué más podemos presentar sobre estos dos candidatos? Las preguntas las vamos a responder sobre el final. Tito Rodríguez, querido, miembro del canal. Al final respondemos las preguntas. Primero quiero redondear la... En realidad vamos a presentar algunas cosas más. Todavía no vamos a redondear nada. Vamos a presentar algunas cositas más. Similitudes y diferencias programáticas. Recuerden, estos dos campos, sus respectivos candidatos y lógicamente los programas políticos, las propuestas políticas de estos candidatos financiados por estos sectores del capital deben responder a los intereses de los financistas, obviamente. Entonces, primera similitud o primer ámbito programático, el ámbito de la economía. En primer lugar, una similitud enorme entre ambos. Ambos candidatos aparecen como candidatos de los ricos y a favor de los ricos. Ambos representan candidatos pro ricos. Ninguno de estos candidatos patrocinará o realizará medidas a favor de los pobres, los de abajo, o por lo menos ni siquiera de las clases medias, ¿sí? Ambos candidatos de los ricos y para los ricos. Por ende, todos con la idea de menos impuestos para los ricos y más impuestos para los pobres, para nosotros, ¿sí? Quizás la principal diferencia y la más importante de todas en términos económicos, en línea con sus patrocinadores, aparezca en la relación de la economía estadounidense con el exterior. Por eso Kamala Harris preconiza la apertura económica, preconiza la liberalización, la desregulación. Bueno, Trump también preconiza la desregulación y también preconiza la liberalización, pero aparece a favor de los aranceles. Trump quiere una política proteccionista con respecto a no a los mercados internacionales, pero sí por lo menos a la industria China, India, incluso europea, naturalmente, quiere establecer aranceles para la protección de las industrias y de los sectores económicos estadounidenses ligados al mercado interno y por ende amenazados por las exportaciones más baratas y de mejor calidad de China, India, Asia, incluso de Europa, América Latina, África o cualquier otro lugar del mundo. Esa es la principal diferencia entre ambos. Una vez más, en línea con sus patrocinadores, en línea con los sectores del capital, con las fracciones de las clases dominantes a las cuales representan. Kamala representa al neoliberalismo globalista, quiere la apertura, también en la industria. Trump no, quiere proteccionismo y aranceles para las industrias de sus financistas. Esa es la principal diferencia entre ambos. Más allá de eso, una vez más, en términos económicos, ambos a favor de los ricos, ambos a favor del capital, ambos en contra del trabajo, de los sindicatos, a favor del mercado como regulador de la vida y del retroceso del Estado y de cualquier forma de participación democrática de ningún tipo. Eso, una continuidad en ambos. En términos de política y de política exterior, sí presenciamos algunas diferencias, sí presenciamos, en primer lugar, la gran diferencia política entre ambos candidatos con respecto a la guerra en Ucrania y la relación con Rusia. Antirrusa y pro-ucraniana Kamala Harris.
prorruso Trump. Yo no lo llamaría prorruso, pero no antirruso, ¿sí? No antirruso, tampoco lo llamaría antiucraniano, pero quiere el cierre del conflicto con Rusia, una relación más o menos buena con Rusia, perdón, quiere el cierre del conflicto en Ucrania, quiere una relación más o menos buena con Rusia y redireccionar las, los ataques, la hostilidad de la política exterior estadounidense hacia China. ¿Sí? Así que esa es una de las diferencias. Kamala pro-ucraniana y antirrusa. Trump con menos antirruso que Kamala, con mayor simpatía por Rusia o con menor antipatía por Rusia que Kamala. Con respecto a China, bueno, acá sí también aparece teóricamente una diferencia, porque presenciamos una política anti-China mucho más fuerte de Trump que de Kamala Harris y de Biden antes que ella, pero una vez más, yo no llamaría a Kamala Harris pro-China ni mucho menos, sino en todo caso menos anti-China que Trump, ¿sí? Y de hecho, en los últimos años del gobierno de Biden, sin abandonar ese desprecio y esa rusofobia tan evidente de su gobierno, sin abandonar la rusofobia, sin abandonar esa postura antirrusa, comenzó cada vez más una política hostil, comenzó una política cada vez más hostil hacia China, en línea con las sanciones y los aranceles establecidos en su momento por Trump, nunca abandonados por Biden, sino aún en algunos casos aumentados aún más, maximizados más aún, y en los últimos 2 años comenzaron a posicionar a China ya no como un aliado, ni mucho menos, sino como un competidor, y lo llamaban competidor porque los europeos en los foros internacionales como el G7 rechazaban el mote de adversario o de enemigo propuesto por los propios Estados Unidos al nivel de Rusia. Así lo querían en los documentos del G7 y los europeos respondían, bueno, estos son nuestros principales socios comerciales, quizás en lugar de llamarlos adversarios o enemigos a los chinos como a los rusos, con los rusos ningún problema, todo el mundo los quiere llamar enemigos y así las consecuencias malas para ellos, problema de ellos. Bueno, vamos a llamarlos competidores, desafío sistémico y un montón de estupideces repetidas naturalmente después por los líderes de la Unión Europea, incluida la impresentable de Ursula von der Leyen, ¿no? Así que más antichino Trump que Kamala, pero Kamala también antichina. Ahí quizás una diferencia, pero de matiz. Y después, en el resto de la política internacional, con respecto a Medio Oriente y a Israel, los dos con una postura abiertamente pro-israelí. Kamala quizás a veces con un poquito más de sobreactuación retórica, después de despachar armas y dinero para para Israel, para el gobierno de Netanyahu, para las Fuerzas Armadas israelíes. Después de eso, por un interés específico electoral en el voto de los estadounidenses musulmanes, árabes, en el voto de izquierda, por lo general pro-Palestina, en Estados Unidos. Después realizaba declaraciones, después remachaban alguna entrevista, queremos el fin de del desastre humanitario en Gaza. Claro, primero lo patrocinás con armas y con dinero, con las propias bombas para el asesinato de los niños en Gaza y después, ay, qué terrible, qué terrible. Pero la línea la misma, acompañar a Israel sin condicionamientos prácticamente. Y esto, quien mejor lo presentaba, esto lo presentaba muy bien hace algún tiempo Kennedy Jr., Robert Kennedy Jr., demócrata de toda la vida, lógicamente, de la familia Kennedy, la familia demócrata, a favor de la candidatura de Trump, porque acompaña la candidatura de Trump, pero con respecto a esto presentaba muy claramente el porqué del apoyo de Estados Unidos a Israel,
queremos o siempre vamos a acompañar a Israel, respondía en una entrevista, porque Israel representa los ojos, las manos y representa el corazón de Estados Unidos en la región. Como Israel representa a los Estados Unidos en esa región tan importante en términos económicos por la producción petrolera y por sobre todas las cosas petrolera, pero energética en su conjunto, también productora de gas, por eso el interés de Estados Unidos en el apoyo a su aliado Israel en esa región. Así que los dos con la misma posición. Fuera de esto, después sí aparecen diferencias mostradas como irreconciliables, tremendas, a partir de las cuales estos dos sectores del capital y sus medios de comunicación generaron una polarización total en la sociedad estadounidense en torno a temas como, por ejemplo, las personas o las posiciones pro vida en contra de la legalización del aborto, del lado de Trump, o pro elección a favor de la legalización del aborto del lado de Kamala, ¿sí? Enfrentamientos respecto a los derechos LGBTQ+, en contra en el caso de Trump, a favor en el caso de Kamala, y discusiones y disputas por estas a muerte, ¿sí? A muerte, y a veces lamentablemente esto literalmente a muerte con atentados contra los manifestantes de uno o del otro lado. Después también respecto a las personas trans o no, pro-trans, anti-trans, baños mixtos, pro-baños mixtos, anti-baños mixtos. Bueno, todas cuestiones relativamente secundarias, no quiero con esto aparecer insensible ante las demandas y los derechos de grupos minoritarios, pero sí secundarias con respecto a las contradicciones principales, a las contradicciones determinantes de los destinos de los Estados Unidos y del mundo en su conjunto, destinos dirigidos por esos sectores del capital, por esas oligarquías del capital enfrentadas entre sí por distintos intereses sobre el, el neoliberalismo globalista de apertura y el neoliberalismo nacionalista más proteccionista. No del todo proteccionista, porque esos mismos neoliberales nacionalistas, cuando comenzaba la globalización neoliberal y aparecían ganando muchísimo dinero antes de la irrupción de la competencia China, India y del resto del mundo, ahí también aparecían bien a favor de la globalización, la apertura. Cuando de repente comenzaron a descender sus ganancias frente a la competencia de los chinos, ahí de repente, rectificaron y comenzaron a llamar al proteccionismo, ¿no? A realizar un giro hacia un capitalismo mercado internista proteccionista. Así que tampoco tan proteccionistas ellos, solo en los sectores útiles para sus propias industrias. Esas las contradicciones de fondo. Estas determinan los perfiles de los candidatos y las candidaturas de estas personas y no la política pro-trans o anti-trans o pro-lenguaje inclusivo o anti-lenguaje inclusivo o pro-LGBTQ o anti-LGBTQ. Incluso otro de las dicotomías impulsadas como forma de polarización entre la sociedad, en este caso impulsada por los republicanos, aparece en la migración. ¿Sí? Los republicanos con una postura antimigratoria, supuestamente, y los demócratas con una postura promigratoria o a favor de la migración. Pero esto, una vez más, como una construcción identitaria y cultural para la disputa política, pero ni siquiera con un correlato en las políticas reales, porque los propios demócratas realizaron más deportaciones durante sus gobiernos que los republicanos. Los republicanos también establecieron políticas de restricción a los migrantes.
Aún así, toda la cuestión migratoria en Estados Unidos primero aparece construida de manera ficticia porque la cantidad el flujo de migrantes con respecto al conjunto de la población más o menos aparece estable en términos relativos desde los años 50, pero bueno, ahora claro, lo presentan para motorizar, para maximizar las emociones de los votantes de Trump desempleados precisamente por el fin de la industria, por la relocalización de la industria estadounidense en el extranjero y por la llegada de productos de mejor calidad y más baratos del extranjero. Entonces, ¿quién el enemigo? El chivo expiatorio responsable de eso, esos propios empresarios, esas propias políticas aperturistas. No, mejor los mexicanos, los puertorriqueños incluso, aunque ellos también estadounidenses, los nicaragüenses, los venezolanos, etcétera, etcétera. Así responsabilizan a chivos expiatorios de esas políticas neoliberales compartidas por ambos sectores del capital, los globalistas y los nacionalistas, y así generan también los republicanos polarización respecto a ese tema, a pesar de que presenta una vez más el mismo flujo migratorio que desde los años 50. Y por otro lado, esto de la cuestión migratoria, también muy en boga en Europa, en realidad representa una demostración, esto representa un síntoma de la decadencia de estas sociedades. Porque las sociedades en auge, las sociedades florecientes en crecimiento, como la China, como la rusa, como la India, llaman a los migrantes, quieren migrantes. ¿Por qué? Porque quieren mano de obra, porque quieren trabajadores, porque quieren el enriquecimiento. Eso está acompañado naturalmente por el enriquecimiento cultural de una sociedad y el enriquecimiento a partir de la llegada de gente del extranjero, en su mayoría gente trabajadora y buscando un mejor destino para los suyos. Siempre aparecerán, naturalmente, algún criminal, alguna manzana podrida, naturalmente, pero la gran mayoría de los migrantes quiere una vida mejor para sus hijos. Y los países atrayendo migrantes representan países en desarrollo, en auge, prolíficos, en expansión. ¿Cuándo comienzan las políticas de desprecio por los migrantes, de xenofobia, de discriminación? Cuando los países comienzan a presentar economías decrecientes, recesivas, y entonces, como antes querían a trabajadores migrantes para los trabajos, por cierto, despreciados por los propios nacionales, ahora de repente no los quieren más, ¿sí? Además, bueno, recordemos además que quieren a los migrantes como mano de obra barata, los capitales de las grandes potencias económicas. Pero claro, cuando comienzan esos problemas y aparece el desempleo, la recesión, ahí entonces comienzan las fuerzas antimigratorias, o por lo menos el discurso antimigratorio. En sociedades en decadencia, en sociedades en crisis. Por ende, esta dicotomía, esta diatriba, este debate en Estados Unidos entre pro-migrantes y no migrantes, básicamente responde a la crisis de los Estados Unidos. Entonces, una vez más, aparecemos en un contexto de crisis inexpugnable, inevitable de Estados Unidos, independientemente de quién vaya a conquistar la presidencia. Así que, demoledores y demoledoras, redondeando y recapitulando un poco los principales puntos. Elecciones presentadas como las más importantes en la historia, con contradicciones civilizatorias entre las posiciones a favor de los migrantes y en contra de los migrantes, a favor del aborto y en contra del aborto, a favor de las personas trans o en contra de las personas trans. Pero en realidad, todos estos candidatos responden a los intereses de dos fracciones distintas en disputa de las clases dominantes de las oligarquías en Estados Unidos, una la neoliberal globalista y la otra la neoliberal nacionalista.
con más puntos en común relativos al neoliberalismo, en contra del Estado y a favor del mercado, en contra del trabajo y a favor del capital, ¿sí? Pro ricos todos, pero con la distinción relativa a la protección de determinadas industrias, en el caso de los oligarcas neoliberales nacionalistas, y a favor de la apertura globalizadora, los neoliberales globalistas, ¿sí? Todo lo demás, mentira. Todo lo demás, un mito para la polarización. Lo cual de ninguna manera connota que las personas no aparezcan verdaderamente polarizadas y verdaderamente exacerbadas. Los demócratas realmente están convencidos de que en el caso de una victoria de Trump va a comenzar el fascismo, y lo mismo los votantes de Trump están convencidos de que Kamala Harris, representante del gran capital de Wall Street, de Silicon Valley y de Hollywood, de alguna manera personifica el comunismo, ¿sí? Un delirio, los dos, el último ya de Kamala Harris como comunista, ya propio de la comedia, pero un delirio asumido por los votantes estadounidenses, por la ciudadanía estadounidense y por buena parte del mundo como cierto. Y esto todo, esta polarización política moviliza a la gente y podría generar incluso un enfrentamiento muy fuerte en el caso de una elección muy reñida en los resultados, incluso la posibilidad de enfrentamientos armados. En Estados Unidos la gente aparece armada y dispuesta a el uso de las armas. ¿Sí? Podría comenzar una guerra civil. Bueno, quizás no tanto, pero yo recuerdo en Estados Unidos hace no mucho la toma del Congreso, del Capitolio, ¿sí? Y recuerdo hace no mucho también dos intentos de asesinato contra Trump, nada más y nada menos en una historia de magnicidios e intentos de magnicidios. Así que, si bien las contradicciones principales, las disputas de fondo detrás de estos candidatos responden a estas disputas entre las fracciones entre dos fracciones de las clases dominantes, toda en el marco de la decadencia de los Estados Unidos, todas estas dicotomías, todos estos debates, todos estos elementos polarizantes realmente generan un enfrentamiento de su sociedad, y en ese contexto Estados Unidos aparece indeclinablemente dirigido hacia por lo menos el fin de su hegemonía. Por lo menos el fin de su hegemonía. Incluso quizás hacia una crisis mucho mayor y problemas internos mucho más graves, cercanos a la posibilidad de un enfrentamiento entre esos bloques sociales, políticos y económicos dentro de la sociedad estadounidense, ¿sí? Así que este martes, recuerden, cuando comiencen los periodistas de la CNN y los medios demócratas a regurgitar barbaridades, y del otro lado los medios republicanos y los periodistas de la Fox comiencen a regurgitar barbaridades en el otro sentido, unos contra Trump, los otros contra Kamala Harris, recuerden, en realidad acá aparecen muchos más puntos en común y de fondo una disputa entre oligarquías, o dicho de otra manera, una disputa entre fracciones de las clases dominantes con muchos más puntos en común que lo contrario. Y respecto a los resultados, voy a vaticinar acá, ya que este martes vamos a aparecer de viaje en un vuelo, así que no vamos a poder realizar el martes entrevistas en directo, aunque seguramente de la noche del martes al miércoles no van a aparecer los resultados. Voy a entonces realizar mi predicción sobre las elecciones, sobre los resultados. Para mí vamos a presenciar una victoria de Trump por un margen mayor al previsto, ¿sí? Hasta ahora parecían muy parejos ambos, pero en las últimas semanas comenzó una pequeña ventaja de Trump en los estados bisagra, en los estados definitorios, y por cierto, para mí
si bien efectivamente la elección presenta una paridad indudable, para mí las encuestas en general aparecen sesgadas por el control de precisamente, no el control demócrata de el sector de la industria cultural, sino porque la industria cultural básicamente acompaña a los demócratas o presenta a los demócratas como su propia candidato, la industria cultural de los grandes medios, de Hollywood, etcétera, etcétera. Para mí las encuestas aparecen sesgadas en contra de Trump. Una vez más, esto no estoy rechazando lo parejo de la elección en su conjunto, solo estoy estableciendo el foco en cierto sesgo en general de las encuestas. Por eso, mi predicción, una vez más, como toda predicción posible de error, una victoria de Trump por un poquito más de lo esperado en el marco de una elección pareja. Los estados bisagras del sur como Georgia, Nevada y no recuerdo ahora yo sin el mapa acá, cuál otro más por ahí, estarían presentando en las últimas semanas una leve ventaja de Trump. Y en el resto de los estados bisagra las cosas más o menos parejas. La elección en Pensilvania importantísima. Una vez más, en este marco, para mí, vamos a presenciar una victoria de Trump. Que Kamala, a pesar de lo desastroso de la campaña demócrata en su conjunto, porque presentaban, hasta hace nada, presentaban a un candidato supuestamente lúcido, aunque para todo el mundo aparecía gaga, senil, hasta el desastre en el debate presidencial, algo anticipado aquí en este canal, y a partir de ahí reacomodaron su candidatura a último momento con una desconocida vicepresidenta, hasta ese momento insignificante e ignota, sin que esta señora realizara más de 2 entrevistas más o menos críticas, todas las demás arregladas, todo lo demás con teleprompter, sin una propuesta propia, nada más que la risa, pero aún así aparece, como candidata aparece más o menos competitiva a la cabeza de Trump. Esto solo en Estados Unidos, only in the USA. En cualquier otro lugar, una candidata como Kamala Harris no contabilizaría más del 15% de los votos, por lo desastrosa. Pero ¿cuál la razón de este apoyo a Kamala? El rechazo a Trump. Trump como candidato en una elección como las elecciones estadounidenses, en las cuales los candidatos quieren un perfil de lo llamado atrapatodo, catch all, ¿no? Así lo llaman en inglés, un candidato capaz de recoger votos propios, pero también de votantes demócratas o de votantes cambiantes, ¿sí? Neutrales con capacidad de voto para un lado y para otro. Bueno, Trump en ese contexto representa un pésimo candidato para los republicanos. ¿Por qué? Porque del lado de enfrente no puede recoger un solo voto porque lo presentan exitosamente como al demonio y los votantes demócratas o neutrales, lo mismo si Trump demonio o no, efectivamente lo conceptualizan como el demonio, lo conceptualizan como una amenaza para la democracia. Para ellos, Trump aparece como un candidato invotable y por eso los demócratas y Kamala Harris no realizan una campaña a favor de sí misma, sino en contra de Trump y a favor de la demonización de Trump. En ese contexto, Trump aparece como un mal candidato para la captura de votos demócratas. Por eso Kamala Harris presenta un caudal de votos similar, no por apoyo a ella, sino por rechazo a el propio Trump. Y esto, por cierto, y en un ratito va a comenzar el programa de Juan Antonio Aguilar, así que voy a redondear la transmisión para que no aparezcamos solapados los dos programas, este aquí y el otro en nuestro canal hermano de MP Geopolítica. Esto aparece en los discursos de ambos, ¿no? Biden llamando basura a los votantes de Trump, Kamala llamando
Kamala llamando aquí, por ejemplo, la declaración de Biden hace unos días llamando basura a los votantes de Trump, después rectificada en la versión taquigráfica de esto, en la versión oficial rectificado. Acá Kamala presentando a Trump como un admirador de Hitler, nada más y nada menos. Y lo mismo del lado de enfrente, acá en la campaña de hace unos días, en la campaña de Trump, no Trump mismo, pero sí un comediante invitado a su campaña, llamaba a la isla de Puerto Rico como una isla de basura y bueno, refunfuñaba y caricaturizaba a los llamados latinos, allá ahí, a los latinoamericanos, de manera también bastante xenófoba. Esa es la consecuencia en la práctica de estos dos discursos, ¿sí? Como cierre, demoledores y demoledoras, y por favor recuerden acompañarnos con el like y con el pulgar arriba. Análisis como el de hoy, casi ninguno en la red, todos análisis sobre estas contradicciones aparentes y superficiales, así que por favor ayúdenos con la difusión de todo esto. De seguro este análisis desmonetizado por la mención de tantos mil millonarios y dueños reales del mundo. Mientras tanto, el señor Biden cada vez más turuleco. Atención a esto, no voy a realizar la traducción porque simplemente acá quiero presentar el grado de senilidad de este señor. Ya ahora no puede ni dos palabras juntas. Atención a esto, muy cortito en inglés, intrascendente el contenido de sus palabras. Guy, when he was president, he said we have retired, he had every week, we have infrastructure week. Every week. Ningún sentido. Y la última, esto del día de hoy, atención a esta. Back entrance to Air Force One. Desciende. Por esto ya no realizo críticas en serio a Biden, pobre viejito ya. Atención a esto, desciende del Air Force One, el gran avión estadounidense ese con con una cápsula de escape. Atención a esto. Desciende ahí la limusina. Y atención a él. Por la espalda lo van acompañando, pero ninguno con el coraje para llamarlo. Presidente, por acá. Ahí la limusina. Y el tipo caminando hacia el horizonte, perdido. Esto de verdad, señoras y señores, demoledores y demoledoras, este es el presidente de Estados Unidos. And the transcribers take that job very seriously because it's a hacia el presidential horizonte, record, it's a historical caminando, record, and they're perdido. calling the change that was made by the White House press Abuelito, office la a breach limusina of a la protocol. derecha, ya pasada. Y los mastodontes del servicio de inteligencia ahí lo acompañan ahí con cara de recio, ¿no? Esto gracioso, pero más que gracioso, trágico, porque este tipo con el maletín y el botoncito rojo. Pero bueno, ahí Biden caminando hacia el horizonte en busca del más allá. Por acá algunas preguntitas, ¿cierto? Las quería responder más aún a nuestros miembros, a Tito Rodríguez. Las respondo rapidito porque no quiero aparecer por encima del programa de Juan Antonio Aguilar. A todo el mundo, después de acá, directo a la transmisión de Juan Antonio Aguilar en DMP Geopolítica, abajo el enlace. Hola Ezequiel, dejo mi opinión. Este enfrentamiento de oligarquía solo desdibuja la política, los alcances de los derechos y hunden la democracia, los sindicatos, la lucha es entre Daniel LaRusso globalistas versus Johnny Lawrence soberanista. Y sí, Tito, mi análisis en ese sentido, sin lugar a dudas. Gracias Ángela Ocampo por la nueva membresía. Y por acá otra pregunta de Tito Rodríguez, miembro desde hace 10 meses. Propongo un juego, series y pelis que apoyan a Trump, los duques de Hazard, Yellowstone, BJ McKay, Brigada A, Dallas, Dinastías, El Vengador de Anónimo, Magnum, que llama a votar a Kabbalah, Miami Beach, Friends, Big Bang Theory, Seinfeld, Poltergeist. Efectivamente, bien puestas las series y las películas, porque esa la división, la polarización cultural construida sobre la base de esa disputa entre oligarquías con más en común que lo contrario, ¿sí? Que con más elementos comunes que distintos. De alguna manera,
detrás de Trump aparecerían en esto de las series personajes como Burns, por ejemplo. ¿Lo recuerdan a Burns, a Montgomery Burns, el dueño de la central nuclear de Springfield, el jefe de Homero Simpson? Y bueno, y el votante de Trump, más bien Homero Simpson. Y detrás de Kamala Harris, Bill Gates, alguna vez también puesto en Los Simpson, y una votante como, o bien la esposa, Marge, de Homero, o más un perfil como el de su hija, Lisa Simpson, ¿no? Del neoliberalismo progresista. Esas las dos divisiones culturales, pero una vez más, muchos más elementos en común en la contradicción de fondo de esto que en disenso. Y dicho esto, queridos demoledores y demoledoras, Bart es anarco. Bueno, como siempre, mañana nosotros con la transmisión con Fernando Moragón. Y por cierto, mañana en la transmisión de mañana, la idea con Fernando, queremos llamar a distintos analistas, a los del canal y demás, y gente de afuera también, para un análisis cortito de cada quien sobre las elecciones y una predicción. Jugados, tirados al agua, mojados en una predicción de cada quien y realizar una charla de esa forma con Fernando Moragón el día de mañana. Y ahora todo el mundo a la transmisión de Juan Antonio Aguilar en DMP Geopolítica. Beatriz, queridísima Beatriz, como siempre, Beatriz Pulido en la moderación. Muchas gracias. Recuerden acompañarnos con el like. Dicho esto, demoledores y demoledoras, los queremos mucho. Hasta mañana. Y ahora todo el mundo a DMP Geopolítica, el enlace abajo con Juan Antonio Aguilar. Chau, chau.